Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina, el acuerdo que lo cambió todo y que, según muchos, salvó la carrera de Demet Özdemir. Sí, lo sé, es un título jugoso, ¿verdad? Pero créanme, la historia que hay detrás es aún más fascinante. Hoy vamos a desgranar esa etapa crucial en la vida de estos dos talentosísimos actores, una etapa marcada por el éxito arrollador, la química innegable y, por supuesto, ese famoso acuerdo que sigue generando controversia y debate hasta el día de hoy. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son tan fans de estas historias como yo, si les gusta enterarse de todos los chismes y secretos de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo la información más fresca y jugosa. Ahora sí, pongámonos cómodos y prepárense un té turco porque esto se pone bueno. Todos sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman alcanzaron la fama mundial gracias a su protagónico en la telenovela Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en español. La serie fue un boom, un fenómeno que traspasó fronteras y catapultó a ambos actores al estrellato internacional. La química entre ellos era innegable, la historia era fresca y divertida, y el público simplemente no podía resistirse a la magia de Sanem y Can. Pero detrás de ese éxito aparente se tejía una red de rumores, especulaciones y, lo más importante, un acuerdo que, según muchos, fue determinante para el futuro de Demet Özdemir. ¿De qué acuerdo estamos hablando? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que surgió Erkenci. Antes de la serie, Can Yaman ya era un actor conocido en Turquía, había participado en varias producciones exitosas y tenía una base de fans sólida. Era considerado un galán en ascenso, con una presencia imponente y un carisma que cautivaba a las audiencias. Había demostrado su versatilidad en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas históricos, y se había ganado el respeto de la industria. Su nombre ya resonaba con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Demet, por su parte, también era una actriz prometedora, pero aún no había alcanzado el nivel de fama que tenía Can. Si bien había participado en varias series y películas, sus papeles no habían logrado catapultarla al estrellato masivo. Era conocida por su belleza, su talento natural y su dedicación al trabajo, pero le faltaba algo que la diferenciara del resto. Se encontraba en un punto crucial de su carrera, buscando desesperadamente un papel que la consagrara como una de las grandes. Erkenci representaba una gran oportunidad para ambos, pero también un riesgo. Para Can, era la posibilidad de consolidar su posición como uno de los actores más populares y cotizados de Turquía y de expandir su alcance a nivel internacional. Para Demet, era la oportunidad de su vida, la posibilidad de demostrar su talento a un público masivo y de convertirse en una estrella. Sin embargo, también existía el riesgo de que la serie no funcionara, lo que podría haber afectado negativamente sus carreras. Según fuentes cercanas a la producción, al principio hubo ciertas tensiones entre los actores. Can, con su experiencia y popularidad, tenía una fuerte influencia en el set. Era un actor que sabía lo que quería y que no dudaba en expresar sus opiniones. Demet, por otro lado, estaba buscando consolidar su posición y demostrar su talento. Sentía la presión de estar a la altura de Can y de demostrar que merecía el papel. Esta diferencia de experiencia y de estatus generó ciertas fricciones iniciales. Además, existían diferencias en sus personalidades y estilos de trabajo. Can era conocido por su intensidad y su pasión, mientras que Demet era más reservada y metódica. Estas diferencias, sumadas a la presión del rodaje y a las expectativas del público, crearon un ambiente tenso en el set. En este contexto surgió un acuerdo no oficial, un pacto tácito entre ambos actores y la producción. Este acuerdo fue el resultado de varias reuniones y conversaciones entre los actores, los productores y los representantes de la cadena de televisión. El objetivo principal era crear un ambiente de trabajo armonioso y maximizar el potencial de la serie. ¿En qué consistía este acuerdo? Básicamente se trataba de proyectar una imagen de cercanía y buena relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se les pedía que interactuaran amistosamente en las redes sociales, que participaran juntos en eventos promocionales y que, en general, mantuvieran una imagen pública positiva. El objetivo era alimentar la ilusión de una posible relación romántica entre ellos, lo que sin duda aumentaría el interés del público en la serie.
Este acuerdo incluía una serie de estrategias de marketing y relaciones públicas diseñadas para generar expectación y mantener el interés del público. Se les pedía a los actores que publicaran fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, que se comentaran las publicaciones mutuamente y que participaran en entrevistas conjuntas. También se organizaban eventos promocionales en los que los actores interactuaban con los fans y respondían a sus preguntas. La idea era crear una narrativa romántica alrededor de los actores, alimentando la ilusión de que su relación en la pantalla se extendía a la vida real. Esta estrategia, aunque controvertida, resultó ser muy efectiva para generar interés en la serie y para aumentar su audiencia. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos sostienen que este acuerdo fue fundamental para el éxito de Erkénthicus y que, en particular, benefició enormemente a Demet Özdemir. Argumentan que la atención mediática generada por los rumores de romance con Can Yaman ayudó a impulsar su carrera y a consolidarla como una de las actrices más populares de Turquía. Es innegable que los rumores de romance entre Can y Demet generaron una gran expectación alrededor de la serie. Los fans estaban obsesionados con la posibilidad de que su relación en la pantalla se convirtiera en realidad, y esto se tradujo en un aumento significativo de la audiencia. Demet se convirtió en una figura mediática de la noche a la mañana, y su nombre apareció en todas las revistas y programas de televisión. Otros, sin embargo, ven este acuerdo con una mirada más crítica. Señalan que la presión de mantener una imagen pública predeterminada pudo haber sido difícil para ambos actores y que, en el caso de Demet, pudo haber eclipsado su talento individual. Algunos incluso sugieren que se le atribuyó injustamente el éxito de la serie a la supuesta química con Can, restándole mérito a su propia actuación. Es cierto que la presión de mantener una imagen pública predeterminada pudo haber sido un desafío para ambos actores. Tenían que cuidar cada una de sus apariciones públicas, controlar sus declaraciones y evitar cualquier comportamiento que pudiera contradecir la imagen que se les pedía proyectar. En el caso de Demet, esta presión pudo haber sido aún mayor, ya que era consciente de que su carrera dependía en gran medida del éxito de la serie. Además, existe el riesgo de que la atención se centre demasiado en la supuesta química entre los actores, eclipsando su talento individual. En el caso de Demet, algunos críticos argumentaron que su actuación fue sobrevalorada debido a su relación con Can, restándole mérito a su propio trabajo. La verdad es que no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Lo que sí es innegable es que el acuerdo, sea cual sea su naturaleza exacta, tuvo un impacto significativo en la carrera de ambos actores. Erkénthicus les abrió las puertas a un mundo de oportunidades, pero también les exigió un alto precio en términos de exposición mediática y presión pública. Después del éxito de Erkénthicus, tanto Can como Demet tomaron caminos diferentes. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral y se convirtió en un ícono para el público italiano. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y siguió protagonizando exitosas telenovelas y series de televisión. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la sombra de Erkénthicus y de ese famoso acuerdo siempre les ha perseguido. Los fans siguen soñando con una posible reconciliación entre ellos, y los medios de comunicación no pierden la oportunidad de preguntarles sobre su relación. La serie se ha convertido en un referente en la cultura popular turca y su legado perdura hasta el día de hoy. En entrevistas recientes, tanto Can como Demet han hablado sobre su experiencia en Erkénthicus con sentimientos encontrados. Ambos reconocen que la serie fue un punto de inflexión en sus carreras, pero también admiten que la presión mediática fue abrumadora. Han expresado su gratitud por la oportunidad que les brindó la serie, pero también han reconocido los desafíos que enfrentaron durante el rodaje y después de la emisión. Demet ha sido especialmente honesta sobre los desafíos que enfrentó después de la serie. Ha hablado abiertamente sobre la necesidad de demostrar su talento más allá de la imagen de chica dulce que se le había atribuido, y ha trabajado arduamente para diversificar sus roles y mostrar su versatilidad como actriz. Ha participado en una variedad de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Can, por su parte, ha sido más reservado sobre el tema. Sin embargo, ha dejado entrever que la experiencia de Erkénthicus le enseñó valiosas lecciones sobre la fama y la importancia de proteger su privacidad. Ha aprendido a manejar la presión mediática y a proteger su vida personal de la atención del público. Lo que queda claro es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han logrado construir carreras exitosas por separado. Han demostrado que son mucho más que Sanem y Can,
y que tienen el talento y la determinación para triunfar en el mundo del entretenimiento. Su legado en la televisión turca es innegable y su influencia se extiende a nivel internacional. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿salvó realmente el acuerdo la carrera de Demet Özdemir? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que la atención mediática generada por los rumores de romance con Can Yaman ayudó a impulsar su carrera y a consolidarla como una de las actrices más populares de Turquía. Pero no, en el sentido de que su talento y su arduo trabajo fueron los que realmente la llevaron al éxito. Demet Özdemir es una actriz talentosa, carismática y trabajadora. Ha demostrado que tiene la capacidad de interpretar una amplia gama de roles y que puede conectar con el público de una manera única. El acuerdo pudo haber sido un factor importante en su ascenso a la fama, pero al final fue su propio talento el que la consagró como una estrella. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su pasión por la actuación son los verdaderos pilares de su éxito. Y Can Yaman, por supuesto, también merece un gran reconocimiento. Su talento, carisma y profesionalismo contribuyeron enormemente al éxito de Erkencikus y a la creación de esa magia que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Fue un compañero de trabajo generoso y un actor talentoso que supo complementar el trabajo de Demet. Así que, mis queridos amigos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de éxito, de desafíos y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que la fama puede ser un arma de doble filo, pero que al final lo que realmente importa es el talento, el trabajo duro y la determinación para perseguir nuestros sueños. Es una historia que nos inspira a seguir adelante a pesar de los obstáculos y a luchar por lo que creemos. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, hemos analizado el famoso acuerdo entre Demet Özdemir y Can Yaman durante la producción de Erkencikus, explorando cómo este pacto, destinado a proyectar una imagen de cercanía entre ambos, pudo haber influido en sus carreras, especialmente en la de Demet. Vimos cómo la atención mediática generada por los rumores de romance pudo haber sido tanto una bendición como una carga, y cómo ambos actores han logrado construir carreras exitosas por separado después de la serie. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Son los mejores. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de este acuerdo? ¿Creen que realmente salvó la carrera de Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.